Su señoría, esta fiscalía solicita que vincule a proceso a Raquel Castillo Padilla por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en razón de parentesco, en agravio de Alejandro Campos, puesto que se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En primer momento se ha formulado imputación y usted dio oportunidad de declarar a la imputada. Ahora bien, esta fiscalía cuenta con elementos de prueba suficientes para establecer que, la madrugada del 21 de diciembre del 2021, Raquel se encontraba en su domicilio ubicado en calle Reforma 321-5A, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, esperando a Alejandro para hacerle un reclamo sobre su infidelidad de este con Yanina Domínguez. Al comenzar con la discusión se abalanzó sobre él. Con la intención de repeler la agresión en su contra, Alejandro la lanzó al piso. Lo anterior se corrobora con la entrevista de la misma imputada. Posteriormente, Raquel se dirigió a la cocina y tomó un cuchillo. En el momento en que Alejandro se disponía a abandonar el domicilio, le enterró el cuchillo en la región lumbar, es decir, en la espalda, y después le enterró nuevamente el cuchillo en el pecho, penetrando por el tórax uno de sus pulmones, siendo capaz de perforar la arteria pulmonar, que fue capaz de impedir que su corazón continuara latiendo. Datos que se cercioran mediante la infografía de hechos, donde se muestra en qué parte del domicilio se encontró el cuerpo de Alejandro. Asimismo, el dictamen en necropsia arroja que la causa de muerte es por la segunda herida. Raquel llama a su amiga Cristal Fernández, quien acude al domicilio y ahí encuentra a Alejandro tirado y ensangrentado en la puerta de su domicilio. Hechos, su señoría, que encuadran en el delito de homicidio calificado en razón de parentesco, previsto y sancionado en los artículos 315 y 323 del Código Penal Federal. Pues podemos establecer la existencia de los elementos descriptivos e indispensables del tipo penal en mención. En cuanto hace al primer elemento, que es la preexistencia de la vida, podemos establecer que Alejandro se encontraba con vida la noche del 20 de diciembre. Como lo establece Yanina Domínguez, estaba con él. Y la misma imputada refiere la discusión que existió entre ambos. En cuanto al segundo elemento, que es la pérdida de la vida a causa de un agente externo, el dictamen en necropsia arrojó que Alejandro fue herido en 2 ocasiones por arma cortopunzante. La primera de ellos en la región lumbar derecha, la segunda en la cara anterior del tórax, que transfixiaba la pared del pulmón izquierdo, la pared del pericardio, y originó una herida en la arteria pulmonar, lesión que le causó la muerte. Asimismo, el mismo dictamen refiere que la hora de muerte es entre las 4 y las 6 de la mañana. En cuanto a la calificativa de ventaja, esta se corrobora mediante la recolección de indicios a cargo del oficial Miguel Higareda, el cual recolecta un cuchillo marca 3 claveles con rasgos biológicos en él. Asimismo, el dictamen en necropsia menciona que la muerte es a causa de 2 heridas, y Raquel afirma haber tomado un cuchillo el día de los hechos en su domicilio. Finalmente, respecto a la razón de parentesco, esta se corrobora mediante la entrevista de Raquel, quien afirma haber estado casada 10 años atrás con el ahora occiso. Por cuanto hace a la probabilidad de comisión, esta fiscalía cuenta con elementos de prueba suficientes para establecer que fue Raquel, en su calidad de autor directo, acorde al artículo 13, fracción segunda del Código Penal Federal, quien privó de la vida a Alejandro, pues afirma haber estado a solas con él en su domicilio el día de los hechos, que tomó un cuchillo con el cual se privó de la vida al hoyo occiso. Y también refiere Cristal Fernández cómo acude al domicilio y ve a Alejandro tirado y ensangrentado, en lo que Raquel le solicita ayuda y le menciona que ha cometido un grave error. Su señoría, seguramente la defensa nos argumentará que Raquel obró en legítima defensa. Sin embargo, lo único que ha quedado evidenciado es la intención que la imputada tenía de privar de la vida a su cónyuge. Pues analicemos. Nos refiere cómo Alejandro la golpeó de manera severa en repetidas ocasiones en el rostro. Sin embargo, no se tiene registro alguno de que estos golpes existieran, ni del informe médico a cargo del doctor Ricardo Martín, el cual no refiere lesión o marca alguna en el rostro. Asimismo, se cuentan con mensajes de texto entre Alejandro y Raquel, en los cuales ella lo agrede, y en respuesta a esto Alejandro menciona que está cansado, que no desea discutir. Pero, señor juez, Raquel no obró en legítima defensa, pues no repele una acción inminente, toda vez que no estaba causando agresión alguna sobre ella. Lo que sí le podemos deducir por inferencia lógica es que Alejandro se disponía a abandonar el domicilio, acorde a la infografía de hechos que afirma que el cuerpo se encontró a 1,5 metros de la puerta de salida, que Raquel lo alcanzó y le clavó el cuchillo en la espalda. Cuando él voltea, le clava el cuchillo nuevamente en el pecho, provocándole la muerte. El señor Tomás Ochoa nos refiere cómo días antes la imputada le menciona a Alejandro: ojalá te mueras, pendejo. Es más que claro que el día de los hechos Raquel tenía toda la intención de asesinar. Es por todo lo anterior, su señoría, que esta fiscalía le reitera su solicitud
de dictar auto de vinculación a proceso en contra de Raquel Castillo Padilla por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en razón de parentesco. Es cuando. Su señoría, esta defensa solicita se dicte auto de no vinculación a proceso a Raquel Castillo, pues acredita una causa de justificación como ley la legítima defensa. Ello en fundamento en los artículos 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 15 fracción cuarta del Código Penal Federal, acorde a los siguientes hechos. La madrugada del 21 de diciembre surge una discusión entre Raquel y Alejandro, pues ella se entera de la infidelidad de su esposo y decide reclamarle, lo que llevó a agresiones hacia Raquel. Inclusive la corrió de la casa diciéndole: ¿qué te importa mi vida estúpida de mierda? Aquí el único problema eres tú y más vale que te vayas enterando de cómo son las cosas. Así que ve buscando a dónde te largas. Alejandro la bofeteó, la tiró al suelo lesionando su cadera, para después retirarse a la habitación y Raquel a la cocina, a esperar que el dolor de los golpes cesara. Instantes después, Alejandro fue a la cocina, la bofeteó en repetidas ocasiones. Por el impacto de los golpes, quedó aturdida, se asustó demasiado y entró en un momento de pánico. Mareada, tomó un cuchillo y perdió el conocimiento. Al recuperarlo, se percata que Alejandro está en el suelo. Ella decide pedir ayuda a Cristal Fernández, su vecina. Estos hechos los podemos establecer derivados de la propia entrevista de Raquel Castillo, corroborados con la de Cristal Fernández. En cuanto a las lesiones, con la hoja de atención de urgencias emitida por el médico Ricardo Martín, quien atendió a Raquel encontrando lesionada su cadera. Su señoría, esta defensa de conformidad con el artículo 1 constitucional relacionado con el amparo en revisión 2655/2013, así como con la tesis con número de registro 2003-830, tomando en cuenta que la violencia basada en el género es una agresión ilegítima, les solicito que al momento de analizar todos y cada uno de los hechos y elementos de prueba, lo realice concibiendo la perspectiva de género como método útil y necesario, anteponiendo su carácter obligatorio. Hablemos del contexto que vivía Raquel en su matrimonio con Alejandro Campos, quien después de enterarse de su infertilidad, comenzó a ejercer una relación asimétrica de poder para poseer la capacidad de dominio y subordinación. A través de engaños y manipulaciones era común encontrarse situaciones violentas desiguales, por el peso, la complexión, la capacidad que tenía para manipularla, afectándola emocional y psicológicamente, bajo un continuum de violencia, utilizando como agresión principal su infertilidad. Por los hechos señalados podemos establecer una legítima defensa por parte de Raquel, derivada de una agresión real, actual e inminente por parte de Alejandro Campos. Para poder establecer una legítima defensa, es necesario corroborar que la agresión debió ser actual y legítima, acorde a la jurisprudencia con número de registro 2023-13, la cual lleva por requisito la inevitabilidad de la agresión, misma que surte efectos de la necesidad que ésta concurra, inclusive que exista la necesidad de la defensa empleada por parte del agredor y no media provocación dolosa suficiente. Aunado a lo anterior, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres menciona que la legítima defensa afecta bienes jurídicos personales e inmateriales, lo que quiere decir que la violencia física y psicológica que puede ejercerse en una mujer en el ámbito del hogar es una agresión ilegítima. Analicemos. Alejandro, una persona de 80 kilos, lo podemos corroborar con la hoja emitida por el médico Pedro Miguel Valeriano. Acorde a la lógica, es imposible que una mujer logre defenderse de quien ejerce esta relación asimétrica de poder. No me dio provocación por parte de Raquel, pues como ha quedado establecido, lo que pretendió fue una explicación de la infidelidad que sufría. Señor juez, la violencia la podemos acreditar en dos momentos. Primero, donde vivió una agresión real, por las lesiones ocasionadas durante la discusión en la sala, donde la avienta lesionando su cadera, limitando los movimientos para poder defenderse. Segundo, acreditando la continuidad de la agresión, donde vuelve a la cocina para bofetearla en repetidas ocasiones, haciendo que Raquel tuviera síntomas de miedo a morir. Lo podemos corroborar con la hoja de atención de urgencias, donde se hizo un diagnóstico físico y psicológico. Recapitulemos, su señoría. Apegándonos al manual para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte, consideremos que el continuum de violencia que vivía Raquel fue ascendiendo a una crisis para denotar en golpes por parte de Alejandro. Los golpes eran continuos
y por lógica debemos considerar una agresión real, actual e ilegítima. No me dio provocación por parte de Raquel. Y sí, ante la inminencia de los golpes, entró en un estado de pánico, pues temía por su vida. Es así como se acredita la legítima defensa, pues lo que defendía era su vida. Por lo anterior, solicito se dicte auto de no vinculación a proceso a favor de Raquel Castillo. ¿Es cuánto? Su señoría, esta fiscalía solicita imponga a Raquel Castillo Padilla las medidas cautelares consistentes en la prohibición de salir sin autorización de la ciudad, la colocación de un localizador electrónico y la prohibición de acercarse o comunicarse con Yanina Domínguez, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 constitucional, 155 fracciones 5, 8 y 12, 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues existe necesidad de cautela, con sustento en que existe un riesgo de sustracción, una posible obstaculización de la investigación y un riesgo en la seguridad de la testigo Yanina Domínguez. La imputada lleva viviendo únicamente 11 meses en su residencia actual. Vive sola y con los únicos que mantienen una buena relación es con su familia que vive en Sinaloa. Raquel ha incurrido en acciones agresivas que amenazan la integridad de Yanina Domínguez, pues la ha hecho llamadas en las que maldice a su bebé, la amenaza e insulta, diciéndole que pagará muy caro el que rinda su declaración en la investigación del homicidio de Alejandro Campos. Lo anterior se puede corroborar en la entrevista de la propia imputada, la entrevista realizada a Yanina Domínguez y en la evaluación socioambiental que realizó la unidad de medidas cautelares, en la que se concluyó que existe un nivel de riesgo medio. Derivado de los hechos anteriores, podemos establecer que existe necesidad de cautela, con sustento en la teoría de riesgo. En primer término, existe el riesgo de sustracción por parte de la imputada al proceso, acorde a las siguientes consideraciones. No tiene un arraigo en esta ciudad y cuenta con los medios económicos para poder abandonarla, pues vive sola. No tiene una dinámica familiar estable, pues como le hemos mencionado, su única familia vive en Sinaloa, vive sola y tampoco tiene dependientes económicos, lo que le permitiría fácilmente cambiar de residencia e inclusive de ciudad. Por cuanto hace la posible pena imponer, el delito por el cual se le vincula a proceso tiene una pena mínima de 30 años de prisión y una máxima de 60, por lo que resultar condenada no alcanzaría ningún beneficio de preliberación, lo que resulta un motivo más que suficiente para que decida sustraerse de la acción de la justicia. Pues recordemos, Raquel Castillo es abogada, incluso trabaja dentro del sistema de justicia, por lo cual conoce las implicaciones y consecuencias de este proceso. Respecto al peligro de obstaculización de la investigación, así como el riesgo en la seguridad de la testigo, Raquel ha dejado claro que tiene la intención de cometer actos que afecten la investigación e incluso la integridad personal de Yanina Domínguez, pues le ha hecho llamadas en las que la amenaza diciéndole que pagará muy caro el que rinda su declaración en su contra por el homicidio de Alejandro Campos. Cuestión que por inferencia lógica tiene la finalidad de tergiversar la investigación. Pues recordemos, cuenta con los conocimientos jurídicos suficientes para hacerlos, aunado al peligro que corre la integridad de Yanina Domínguez. Es por todo lo anterior que en el presente caso existe necesidad de cautela. Asimismo, su señoría, las medidas cautelares solicitadas consisten en la prohibición de salir sin autorización de la ciudad, la colocación de un localizador electrónico y la prohibición de acercarse o comunicarse con Yanina Domínguez, mismas que cumplen con los principios de necesidad, proporcionalidad, idoneidad e instrumentalidad. Las medidas cautelares propuestas son proporcionales, ello en sustento con la tesis con número de registro 2013-156, que nos habla sobre test de proporcionalidad, pues se sigue un fin constitucionalmente válido, aunado a su idoneidad, pues las mismas cumplen con los criterios óptimos y necesarios para el fin perseguido, como lo es garantizar la presencia de Raquel Castillo en todas las etapas del proceso, salvaguardar el desarrollo de la presente investigación y garantizar la seguridad de Yanina Domínguez. Aunado a lo anterior y bajo el principio de mínima intervención, estas medidas resultan ser las menos lesivas para la imputada, acorde a las características que reviste el delito por el cual fue vinculada. Por cuanto hace al principio de instrumentalidad, estas medidas no resultan ni tienen la característica de una pena anticipada, pues permitirán que Raquel Castillo pueda realizar su vida personal y profesional con total normalidad. Por cuanto hace a la temporalidad, se solicita a su señoría que estas medidas sean expuestas únicamente por el tiempo que dure el proceso, sin que excedan de los 2 años.
Es por todo lo anterior, su señoría, que esta fiscalía solicita imponga a Raquel Castillo Padilla las medidas cautelares antes propuestas, mismas que servirán para lograr el ejercicio pleno y eficaz de la justicia. Es cuanto. Su señoría, esta defensa le solicita no se imponga las medidas cautelares propuestas por la Fiscalía, en virtud que no se ha demostrado la necesidad de cautela, puesto que no se han aportado datos de prueba necesarios para acreditar el riesgo de sustracción de la acción de la justicia, la posible obstaculización de la investigación, y mucho menos el peligro que pudiera estar la integridad de la testigo Yanina Domínguez. Esto con fundamento en los artículos 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunado a como lo hemos visto en el desarrollo de la presente audiencia, estamos ante un caso de violencia de género. Es así que al analizar las medidas propuestas, le solicitamos respetuosamente resolver bajo perspectiva de género. Esto con fundamento en el artículo 1 constitucional en su párrafo 2, al igual que el amparo directo en revisión número 2655/2013, emitido por la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Raquel Castillo Padilla es una mujer sin ningún tipo de adicción al alcohol o alguna otra sustancia psicotrópica, y mucho menos cuenta con algún antecedente penal, esto corroborado por la Unidad de Medidas Cautelares. Ella tiene una profesión como abogada, trabaja como secretaria en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, donde tiene un desempeño excepcional y un gran sentido de la responsabilidad, corroborado en entrevista por la magistrada Gabriela Enrique Pons. Ella actualmente reside sola, lleva 11 meses viviendo en su mismo domicilio, donde a pesar de las circunstancias y problemáticas suscitadas con su esposo, ella nunca ha querido abandonar este. Al igual que cuenta con una estabilidad de su trabajo, que es su única fuente de ingresos. Esto corroborado en la misma entrevista de Raquel. Ella jamás ha demostrado querer huir de la justicia, siendo así que el día de los hechos jamás abandonó su residencia, hasta que los oficiales la trasladaron al hospital, y durante este lapso de tiempo nunca intentó huir, mostrándose siempre colaborativa. Esto corroborado por el oficial Alberto Jesús Olavarrieta, a pesar de tener un sentir fatídico por todo lo acontecido. Y que no olvidemos que por lo menos 8 años fue víctima en silencio de un continuum de violencia por parte de quien envidia a su esposo. Ahora bien, analicemos la supuesta necesidad de cautela propuesta por la Fiscalía, a lo que refiere el riesgo de sustracción de la acción de la justicia. Viene ahora el arraigo de Raquel Castillo Padilla. Ella cuenta con un trabajo estable, al igual que lleva 11 meses viviendo en su mismo domicilio y por lo menos 8 años en esta misma ciudad. La Fiscalía refiere que tiene familiares fuera del Estado, una cuestión que es totalmente irrelevante, dado que quedó más que demostrado que ella jamás los involucraría en alguna cuestión legal, denotando así la inexistencia de una falta de arraigo, sino por lo contrario, el arraigo personal y profesional en esta ciudad. La Fiscalía refiere el carácter del delito, una cuestión que es irrelevante para las medidas cautelares, mayor aún bajo la jurisprudencia del número 2018-459, la cual nos refiere que para la imposición de medidas cautelares no solo se debe de tomar la posible empeño, dado que se estaría violentando el principio de presunción de inocencia. Pero lo que se ha quedado corroborado, su señoría, es que Raquel Castillo Padilla siempre se ha mostrado colaborativa con las autoridades, reiterando así que el día de los hechos nunca abandonó su residencia, hasta que los oficiales la trasladaron al hospital, y durante este lapso de tiempo jamás intentó huir. A pesar de conocer las consecuencias de los hechos, ella siempre se mostró colaborativa, denotando así la inexistencia del riesgo del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, respecto a la posible obstaculización de la investigación y al peligro en que pudiera estar la integridad de la testigo Yanina Domínguez, la Fiscalía refiere esto por parte de amenazas de Raquel, siendo el único dato de prueba que nos proporcionan el mero dicho de Yanina Domínguez, siendo así que no cuenta con ninguna corroboración o investigación, como por ejemplo el registro de ambas líneas telefónicas. Es así que no cumplen con ningún medio de prueba, y estos son esenciales para la imposición de medidas cautelares, denotando así la inexistencia del riesgo planteado en el artículo 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es por todo lo anteriormente argumentado que quedó más que demostrado que no existe ninguna necesidad de cautela, puesto que al analizar los requisitos desde la teoría del riesgo, estos no son cumplidos. Siendo así que las medidas propuestas carecen de total proporcionalidad, idoneidad y mucho menos una instrumentalidad, ya que no podemos establecer el principio de mínima intervención del Estado, al igual que éstas no cumplen una función. Es por esto, señoría, que esta defensa le solicita la no imposición de las medidas cautelares propuestas por la Fiscalía,
ya que no existe ninguna necesidad de cautela. Es cuanto.